Amigos oyentes, continuamos nuestra meditación en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos considerando el poder del nombre del Señor Jesucristo. Ese poder hecho manifiesto en la sanación hecha por Pedro en el cojo de nacimiento. Para ello volvemos a leer el pasaje leído el día de ayer. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. Qué maravilloso poder, qué maravilloso poder tiene Cristo para salvar. No hay otro nombre fuera del suyo, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nombre que puede ser invocado por los seres humanos, por los emperadores, por los reyes, por los príncipes, por los nobles. Nombre que puede ser invocado por los ricos igual que por los plebeyos, humildes y pobres, como el cojo del relato que acabamos de leer. Dice la Sagrada Escritura en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El mensaje angelical a José y María, al anunciarles el nacimiento del niño Jesús, fue así: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así leemos en Mateo capítulo 1. Su precioso nombre, ese nombre de poder, también fue escrito en su causa sobre el madero. ¿Qué decía allí? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y esto nos habla de que para salvarnos, el Cristo Jesús tuvo que padecer allí. Solo en su nombre hay poder para salvar. Por eso yo te pregunto, amigo oyente, ¿es tu Salvador? ¿Has confiado en Él? ¿Qué esperas para hacerlo? Los que somos de Cristo Jesús, los que nos hemos arrepentido, los que le hemos confesado nuestros pecados, cantamos así: cuán dulce el nombre de Jesús es para el hombre fiel, consuelo, paz, vigor y luz, halla el creyente en él. Con razón el salmista podía decir: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a ver en lo que hoy hemos leído dos cosas. En primer lugar, vamos a considerar el primer milagro,
Y luego vamos a analizar de nuevo un poquito al al cojo de nacimiento. La primera obra milagrosa efectuada por los apóstoles, como podemos comprobarlo leyendo los primeros capítulos del libro de los Hechos, la primera obra que ellos hicieron fue después de Pentecostés, era de carácter convincente y profundamente significativo en su aspecto moral. Debemos recordar que el Señor, al manifestar su primera señal, dice el relato en Juan capítulo 2, transformó el agua en vino, símbolo del poder de la gracia salvadora que Él vino a desplegar. Y que tomaría, más bien digo, que tornaría la tristeza del hombre pecador en alegría y gozo de la salvación. Eran dos elementos inconfundiblemente distintos. El agua, allí figura de la ley, daría lugar al vino, gozo producido por el Evangelio de la gracia de Dios, en la primera señal que realizó el Señor. De la misma manera, el primer milagro apostólico revela una verdad análoga. La impotencia de la ley. Ahí está el templo con todos sus rituales. La impotencia de la ley da lugar al poder transformador de la gracia en el cojo que está fuera del templo. La ley no remedia la naturaleza caída e impotente del pecador. Prueba de ello es que el cojo está cerca del templo, pero la ley no puede hacer nada por él. Inclusive no le permite entrar al templo. ¿Cuándo se va a aprender a aquellos que quieren subordinarnos de nuevo a la ley y sacarnos del ambiente de la gracia salvadora? La gracia otorga vida y poder por medio del Señor Jesucristo. En ambos casos, los milagros del vino y del cojo, hay revelación de la gloria de Cristo que convence a los corazones. Cuando el Señor realizó el primer milagro, la primer señal, convirtiendo el agua en vino, dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 11, sus discípulos creyeron en él. Y en este caso, al leer nosotros en la palabra de Dios el efecto del milagro de sanar al cojo, leemos en Hechos, donde se trata el mismo tema por Pedro ante el concilio, en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Los que oyeron la palabra creyeron. Qué cosa maravillosa. Igual que cuando el Señor hizo la primer señal, sus discípulos creyeron, afirmaron su fe en él. Y ahora los pecadores que han visto el milagro y oyen la prédica y la defensa de Pedro ante el concilio, creen porque oyen la palabra de Dios. Vuelvo a mencionar al cojo de nacimiento. ¿Podía la gracia divina escoger para sí otro objeto más indicado y apropiado que este del cojo para revelar todo su poder salvador? La curación del cojo de nacimiento era una prueba convincente del poder del nombre de Jesucristo, que no admitía ningún argumento contrario. Se lee en el capítulo 4, el versículo 16, lo siguiente. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los enemigos no pudieron negar el milagro.
Desde entonces, millares de vidas salvadas y levantadas del cenagal del pecado y de la vergüenza pudieron testificar abiertamente del poder de la gracia de Cristo. Esa gracia que alcanza aún al más grande de los pecadores, como en el caso de Saulo de Tarso, quien dijo estas palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué maravillosa gracia, gracia que resucita del polvo y de la muerte y da poder para andar en novedad de vida. Amigo mío, ojalá que mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo golpee en las puertas de tu vida. Es tiempo, amigo, es tiempo de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. La vida es breve, la vida del hombre pasa como la sombra, y es necesario que te aferres al nombre que tiene poder para salvar tu alma de la eterna condenación, para librarte de la ira venidera por causa del pecado. Es interesante notar en las Escrituras los casos de sanidad de personas enfermas desde su nacimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 9 tenemos un ciego de nacimiento. Aquí en Hechos 3 tenemos el cojo de nacimiento. En el capítulo 14 de los Hechos tenemos el hombre cojo de Listra. En estos casos vemos una ilustración acerca del origen del pecado en el ser humano, como se nos declara más claramente en el Salmo 51, versículo 5. Dice allí el rey David: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y nos muestra también el poder transformador de Cristo, que levanta al pecador desde la esfera de su ruina y perdición, haciendo de él una nueva criatura. Está escrito en la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sabe, amigo oyente, antes de preparar este tema, antes de anotar mi pequeño bosquejo, mientras estaba haciéndolo, oraba al Señor que este mensaje sea una bendición para quienes lo iban a escuchar. Antes de grabar hice lo propio. Anoche, antes de recostarme, oré al Señor y le dije: Señor, si estoy con vida aún por tu permisión mañana en este mundo, permíteme grabar un mensaje que sea el instrumento que utilice el Espíritu Santo para ese joven, para esa señorita, para esa persona que tal vez ya más de una vez ha escuchado y permanece impasible, duro ante el mensaje de gracia, que ahora abra su corazón a Cristo. Hágalo, amigo. El Señor tiene poder para salvar. Vamos a continuar con este tema.